En nuestro país, el 60% de las víctimas de violencia laboral son mujeres. Cuando se trata de acoso sexual, la cifra trepa hasta el 95%. Siempre se dijo que el trabajo dignifica, pero cuando el maltrato es recurrente y sostenido, destruye tu autoestima y deteriora tu capacidad laboral. Desigualdad, discriminación y abuso también son violencia. Detrás de cada hostigamiento, cada insulto y cada degradación, hay una historia de género. Estaba en la facultad de Ciudad Universitaria haciendo CBC para la carrera de indumentaria. Primero se enfermó mi mamá, después se enfermó mi papá, estuvimos a punto de perder la casa por una hipoteca que salieron garantes. Entonces, bueno, surgió la posibilidad por medio de mi hermana, más chica, que iban a abrir un lugar donde iban a tomar gente. Era para el área de gastronomía. Entonces me dice, bueno, acompáñame a la entrevista porque había que hacer cola de noche. Y bueno, la cuestión fue que cuando llegaron a dar los números y nos hicieron las entrevistas, terminé quedando yo y ella no, que la había ido a acompañar. Estudié en lo que es secundaria, en Vicente López, y después me dediqué a trabajar en diferentes cosas hasta que me ubiqué en una estación de servicio. Entré a trabajar a mediados de enero del 2010. Esperaba crecer lo que era laboralmente. Yo antes trabajaba en una agencia de publicidad. La agencia tenía una concesión para que pudiéramos trabajar para el diario. El gerente nos llamó a 5, entre ellos estaba yo, y nos tomó para trabajar ya directamente para el diario, no para la agencia. Empezó en el año 95 y en ese sector estuve hasta el 2005, fueron 10 años. Y era muy lindo porque cuando entramos era como que nosotros lo empezamos a armar. Éramos un grupo de 3 chicas y fue creciendo, fue avanzando. Era muy, muy lindo porque era creatividad nuestra y había nacido y crecido con nosotros. Mis compañeras cuando yo ingresé me mostraron el trabajo como era y a la vez es como que me advirtieron de que cuando estuviera el dueño trabajáramos en silencio y constantemente. Fue justo en la crisis del 2001 con el tema de la Rúa, que todo el tiempo amenazaban que iban a echar y todo eso. En ese entonces, bueno, yo conocí al papá de mi nene en el trabajo y ya desde el primer momento fue feo porque no nos quedó otra que ocultar la relación y estuvimos como un año todas escondidas porque, o sea, el que se ponía de novio ahí adentro los echaban. Yo mantenía mi casa, o sea, mantenía a mis padres, mantenía a mi hermana, todo era yo. Cuando yo trabajaba en la agencia de publicidad, ingresé los primeros días, les dije mi nombre, María de los Ángeles, y había una jefa que no le gustaba el nombre y ya habían 2 chicas con ese mismo nombre. Los 14 años que trabajé en la empresa, trabajé con otro nombre y al día de hoy, la gente que trabajaba conmigo me sigue llamando con el nombre que no era el mío, el nombre de mi hermana. No sé si fue 1 año y medio después, yo quedé embarazada. A él lo echan y bueno, ahí empezó, digamos, toda la situación porque cambió el ámbito laboral, ya no era lo mismo. Yo siempre quería ascender y estar un poco más, avanzar un poco más y entonces quería pasar al área de ejecutiva de cuentas. Era más interesante la cartera de clientes, ya no era solo telefónico el trato con el cliente, sino que era un trato personalizado y significaba un crecimiento. Y en el año 2005 fue cuando entonces me convocan para pasar como ejecutiva de cuentas del suplemento Campo. Para mí era importante, no solo por el crecimiento, sino que qué bueno que cambiaran eso a algo tan tradicional, incluyendo en el equipo a una mujer. Y para mí fue un gran reconocimiento. Lo único que no lo pude disfrutar mucho como hubiese querido porque estuve 15 días sin tener un lugar donde sentarme, sin tener un escritorio asignado, sin tener mi computadora. No tenía ni siquiera una línea de teléfono. No tenía cartera de clientes, entonces yo llegaba y no tenía nada para hacer. Como que me ponían palos en la rueda continuamente. Y por otro lado me adjudicaban tareas que no me correspondían. Entonces también perdía yo de hacer mi trabajo, y mi trabajo también, aparte de tener un sueldo fijo, tenía una comisión.
Y al tener una comisión y yo no poderlo desarrollar a mi trabajo como correspondía, a mí me impedía hasta económicamente. Yo necesitaba trabajar, así que seguí quedando. Entonces trabajé hasta los 7 meses y medio, casi 8. Me trataban como igual y quizás a veces me sobrecargaban de trabajo. La violencia, o sea, de mi empleador hacia mí, la empecé a sufrir a partir de los 15 días que inicié mi trabajo. O sea, si te tenía que cagar a pedo, cagarte, digamos, insultarte, no tenía problema él. Estaba 8 horas caminando, o sea, no tenía la posibilidad de estar sentada por estar embarazada, aparte ya tenía la panza grande y no se me reconocía nada. La hazaña era terrible porque, o sea, cualquier persona podía ir al baño y yo quizás si pedía para ir al baño me miraban con mala cara. Después de llegar, revolearte el bolso, preguntarte, ay, ¿por qué, no sé, por qué la playa no tiene hielo cuando tu trabajo es adentro? Y a veces no sabías qué decirle. O por qué tu compañera no limpió la máquina de café en turno mañana y vos habías entrado a las 2 de la tarde. Y no sabías qué explicarle, porque no estabas. Pero no, a él eso no importaba. En uno de los viajes se hacían las cenas de inauguración de la exposición y cuando yo llegaba me decían, no, pero para vos no reservamos un lugar. Ah, bueno, no hay problema, le decía yo me ocupo cualquier lugar y me siento y yo igualmente, o sea, y eso creo que es lo que más molestaba, que a pesar de que ellos me ponían trabas, yo igual seguía avanzando. Yo trabajé con contracciones, entonces le digo, me siento mal, tengo contracciones. Y agarra y me mira, me dice, ay, yo te vi la cara de sufrimiento que tenías. Anda a la sala y camina que te va a hacer bien. Las medialunas tenían que salir casi blancas. Tan negritas, se parecen a alguien. Ustedes son como las paraguayitas, porque se dejan engañar. Ustedes son paraguayitas. Vos tenés 2 problemas. Uno que sos mujer, el otro es que tenés hijos. Cuando ocurrió la primera exposición, yo estando en este cargo, yo di por sentado que iba a participar y resulta que no, que ya habían resuelto en qué viajar y el equipo cómo viajar y en qué lugar hospedarse y a mí me decían que no, que yo no podía porque como era la única mujer había que tener una habitación preparada aparte porque el resto eran todos hombres y que entonces no podía participar porque no era viable y aparte era muy costoso. Tanto insistí que igual me dijeron, bueno, si te querés ir, te tomás un micro y allá te vamos a buscar. Yo tomé el micro, llegué y en la terminal que llegué, hablé por teléfono y me dijeron, no te podemos ir a buscar. Mi embarazo fue, quizás no antes, o sea, me humillaba, pero mi personalidad no me permitía que me afecte. Pero durante mi embarazo sí. En mi 8º mes, ¿qué pasa? Nosotros en los fines de semana trabajábamos una sola persona y no teníamos reemplazo ni nada y el baño lo teníamos en el estacionamiento. No podía cerrar en la estación de servicio, o sea, teníamos que cerrar la estación de servicio, no podíamos dejar gente afuera ni adentro. Y me pasó que el último mes me oriné 2 veces encima. Así que tuvieron que traerme de mi casa, otra vez ropa, todo. Y todo eso por no tener el privilegio de poder ir al baño, porque no tenía quien me cubriera o quien se quedara. Hasta que un día fui a hablar con el gerente. Y le dije que era lo que estaba pasando, que a mí no se me permitía trabajar como a todo el resto del grupo, ¿no? Y él me dijo que yo ahí fue cuando me cayó la ficha. Él me dijo, tenés 2 problemas. Uno, que sos mujer. El otro, que tenés hijos. Este señor era cocinero y bueno, yo iba a la parada, me acompañábamos, charlábamos. En ese entonces yo me vuelvo a separar definitivamente del papá de mi nene. Entonces es como que yo lo tomé como quizás las palabras de un hermano mayor y me aferré sin saber yo que esa persona a mis espaldas estaba diciendo que había una relación entre él y yo. Yo me enteré con el tiempo, que mientras él me acompañaba a la parada decía que íbamos a otro lado, cosa que nunca pasó, ahí lejos.
Entonces era como que era el boca a boca de todo el mundo. Y eso te afecta. Te maltratan, pero que es así. Es como que al final uno también se convence y cree que uno es el culpable. Y uno termina diciendo no, porque yo tuve la culpa por esto, y uno no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que uno está tan enredado en la situación que no puede ver nada. Comenzó a llamarme a mi casa, a ser como más denso, digamos. No aceptó esa negativa de mi parte, entonces, como ya tenía ese poder sindical, empezó a utilizarlo. Empezaron los comentarios de mal gusto, mira qué culo que tenés, o la tanga que tenés, todo comentarios desagradables, para una mujer es desagradable. Me empecé a dar cuenta que estaba siendo acosada sexualmente por el hecho de que todo lo que había sido sutil en su momento, sos buena persona, sos re linda como persona, y todas esas sutilezas que él tenía conmigo ya empezaron a ser agresivas. O sea, llegó al punto de que nadie me hablaba por el hecho de lo que él hacía, lo que decía de mí. No contento con eso, me armaba situaciones que tenían que ver con el dinero. Cuando por ahí yo cobraba 5.000 pesos y terminaba cobrando 3.500, 4.000, según el estado de ánimo que él tuviera ese mes de pagarte. Te descontaba todo lo que era, por ejemplo, entraba alguien, se lleva un bonobón, lo pagás vos. Te vino a rechazar una tarjeta, Yamila, así que te la tengo que descontar. Por ahí eran 300 pesos. Y más la caja, más el stock, el descuento de stock, todo sumaba. Esto va cavando por dentro, hasta que un día uno explota. A mí me pasó en el comedor de la empresa, estaba almorzando y me nublé, la mente se me nubló, no sabía ya ni dónde estaba, me dio un ataque de pánico y terminé en el departamento médico de la empresa. Se me cayó un pack de botellas de vidrio en la cara. Y nunca me llamó la ambulancia ni nada. Yo quedé con una pelota de tenis en la frente y la nariz toda así, hinchada. Y mi empleador se acercó a la heladera de hielos, me trajo un hielo y me dijo, anda a atender al gente. O sea que yo estaba atendiendo con el hielo en la... Cuando estaba llegando a mi casa me desvanecí y ahí alguien en la parada le entregué la tarjeta de RT y llamaron a mi RT y ellos me vinieron. Cuando le comunico de que tuve que llamar a la ambulancia, me dijo muchísimas cosas por teléfono. O sea, llegó al punto de que nadie me hablaba por el hecho de lo que él hacía, lo que decía de mí, que al no estar con él a mí me iba a ir mal. Lo hablaba en voz alta con terceros para que yo lo escuche, que me iba a hacer echar, hasta que un día, bueno, me suspenden injustamente. Entonces ahí dije, ya está. Sufrí varios episodios de los cuales me llevaron a tener un trastorno de angustia, estrés psicológico, ataques de pánico. En la terapia que realizaba, lo que me di cuenta era que habían afectado mi integridad como persona. Mi médica fue la que me empezó a aclarar las cosas y me las hizo ver de otro modo, que yo no era la culpable. Yo creía que la culpa era absolutamente mía y yo cargaba con esa mochila todo el día. Una vez que yo estuve con mi psiquiatra, mi mamá se asesoró porque yo realmente no sabía de que había una violencia de género, en realidad no sabía, o sea, que era lo que, o sea, que había algo que me podía llegar a defender. Primero, no callarse. Y segundo, denunciar. Porque si vos te callás, lo siguen haciendo. Y si no te lo hacen a vos o te lo dejan hacer, se lo hacen a otra persona. Un día me llegó el telegrama de despido. Yo fui, después del despido, a muchos abogados, en total a 4. Ellos evaluaron desde el primer momento de que era muy viable hacer un reclamo. Y ahí sí yo tuve una entrevista con la jueza de la Cámara de Apelaciones. En esa entrevista
ella me informa que ella era una de las que había promovido esta ley y era una de las personas que se habían ocupado de que esta ley se aplicara. Ellos fueron condenados por violencia de género y acoso moral. Estoy tranquila, disfruto de mis hijos, es algo que a mí me gusta, disfruto un almuerzo con mi familia, que fue la que estuvo conmigo siempre, y creo que estoy volviendo a ser una persona, ¿cómo te puedo decir?, sociable. Yo ahora, después de que salí de trabajar, retomé la carrera de diseño de indumentaria y ahora estoy haciendo lo que siempre quise hacer, el arte, crear. Tengo mi propio emprendimiento, que hago blanquería y en un futuro ropa para bebés. Ahora trabajo en una librería y estoy muy cómoda, muy contenta. Hace poquito que trabajo en esto. Está relacionado a atender al público, que es lo que yo siempre hice. Está relacionado a las ventas, está relacionado a lo que es el área comercial. Y sí, realmente a mí me gusta mucho y espero que prospere, ¿no? Es fundamental conocer nuestros derechos, hacerlos valer y difundirlos para que otras mujeres también los conozcan y puedan defenderse. El saber da poder y el conocimiento es una herramienta muy valiosa para romper con un ciclo de abusos. Por eso es necesario que ante una situación de acoso o violencia laboral se denuncie. Solo luchando y denunciando lograremos un camino que tienda a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Porque todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Todos somos parte de la solución.